Las grietas en los cimientos de nuestras vidas a menudo comienzan como susurros débiles, apenas audibles, fáciles de ignorar. Pero, ¿qué pasa si has estado viviendo una mentira que comienza a desmoronarse con los signos reveladores del engaño? Era una pregunta que me perseguía mientras descubría las verdades sobre mi largo matrimonio. Permítanme llevarlos de regreso al comienzo de esta revelación, un viaje sembrado de engaño y desilusión. Como maestra de primaria, mi existencia giraba en torno a un mundo de risas inocentes, lápices de colores e historias de valientes caballeros y castillos místicos. Mis días eran predecibles, envueltos en el calor de la rutina. Todos los martes, las reuniones de personal se extendían hasta las 6 de la tarde, reclinándose con la confiabilidad mundana de un reloj. Tal previsibilidad se extendía incluso a mi viaje, asegurando que mi llegada a casa nunca fuera más tarde de las 7 de la tarde. Terry, mi compañero durante 31 años, siempre parecía tener un aire de agotamiento satisfecho en estas noches. Su devoción por las sesiones de gimnasio era una parte innegable de su rutina, una parte de la que nunca había dudado. El amor, después de todo, se trata de confianza, ¿no es así? Sus sonrisas fatigadas y su brillo después del entrenamiento eran mi verdad, o eso había creído. A menudo nos consolamos con la familiaridad, dejando que nuestros corazones se apoyen en las paredes de la costumbre. Pero cuando el tejido de nuestras vidas esconde el engaño, la familiaridad se convierte en una trampa que te adormece hasta la ceguera. Entonces, ¿cuándo me di cuenta por primera vez de que las cosas habían cambiado entre nosotros? Tal vez estaba en las pequeñas cosas. La forma en que su risa no llegaba a sus ojos o los susurros de las conversaciones terminaban abruptamente cuando entraba en la habitación. El adagio dice que la curiosidad mató al gato. Pero ¿y si la curiosidad fuera mi salvación? Todo cambió cuando un retrato de sospecha se pintó con colores vivos en el lienzo de mi vida. Un martes, me encontré con un recibo metido descuidadamente en el bolso de Terry, una tienda de diseñadores que sabía que nunca frecuentaba. Era una pequeña pista, pero encendió mi lado cauteloso, el detective lógico nacido de años de analizar las mentiras inocentes de los niños. La recopilación de pruebas se convirtió en una necesidad. Ya no era solo un esposo que navegaba a través de sus días en piloto automático, era un hombre con un propósito. En secreto, comencé a ensamblar las piezas de la Odisea. Lo que antes era un idilio ahora era una tempestad que tenía que sortear. Cada clic de su teléfono, cada mensaje nocturno, cada ausencia inexplicable construía las fortificaciones de mis sospechas. En lo que parecía una realidad alternativa, donde la mujer a la que le había prometido mi vida había construido un mundo de engaños, sabía que mis próximos pasos tenían que llevarse a cabo con precisión. La preparación se convirtió en otro capítulo en la historia de mi vida. Busqué asesoramiento legal en conversaciones silenciosas, tomé medidas para asegurar mis activos ganados con tanto esfuerzo, estabilizándome lentamente contra la tormenta que anticipé que estallaría en el horizonte. Mientras me sentaba en la encrucijada del descubrimiento y la acción, reflexioné sobre lo que atraía a la gente a traicionar. ¿Era la emoción de lo desconocido? ¿La búsqueda de lo que se sentía perdido en la complejidad del compromiso? Mi viaje para descubrir estas verdades estaba en pleno movimiento, un tapiz de conexión, ocultamiento y coraje que se desplegaba lentamente. En esta primera etapa de mi viaje, me encontré viviendo entre dos mundos, la seguridad etérea de un pasado que apreciaba y la cruda realidad de un futuro incierto. A medida que me adentraba en las sombras de este misterio, me preguntaba qué me esperaba en los recovecos de esta traición. ¿Saldría ileso, más fuerte que nunca, o las corrientes del engaño se llevarían todo lo que apreciaba? Apenas se había puesto el sol en el horizonte cuando Mark se encontró luchando con el doloroso descubrimiento de la traición de Linda. 3 décadas de confianza, amor y recuerdos compartidos parecían desmoronarse ante sus ojos. Mark, un dedicado maestro de escuela primaria, siempre había apreciado la estabilidad que le proporcionaba su profesión. Sus días eran predecibles, un ritmo reconfortante que tranquilizaba su mente en la bulliciosa danza de la vida. Pero ahora, encontró consuelo en la rutina mientras trazaba un curso de acción impensable. La revelación fortuita le había llegado a Mark un martes mundano, un día a menudo marcado por reuniones escolares que se extendían hasta el final de la tarde. Su rutina le aseguraba a Linda que regresaría a casa a las 7 de la tarde, una consistencia en la que parecía confiar. El gimnasio se convirtió en su santuario reclamado en estas noches, un refugio que Mark creía inocente. Ahora, sin embargo, cada cinta de correr,
Cada máquina de pesas en ese gimnasio le susurraba mentiras al oído. En las horas tranquilas de la noche, cuando el sueño lo eludía, Mark armó meticulosamente un plan. Comenzó con el aseguramiento de su independencia financiera. Las cuentas bancarias, las inversiones y las posesiones valiosas tenían que ser protegidas para que no fueran arrastradas por la inminente tormenta. Mark consultó discretamente con un amigo de confianza que estaba bien versado en la legalidad de los acuerdos de divorcio. Se redactó un plan, en el que cada cláusula tenía como objetivo garantizar que sus activos ganados con tanto esfuerzo no se vieran afectados por la traición que amenazaba con borrar su pasado. El quid de su estrategia consistía en reunir pruebas irrefutables de la infidelidad de Linda, una tarea que Mark abordó con dolorosa precisión. El mes siguiente se extendió infinitamente, pero se movió con una velocidad asombrosa. Todos los martes, mientras sus colegas discutían los planes de lecciones y los eventos escolares, Mark se sumergía en un tipo diferente de reunión. Se contrató a un investigador privado, una sombra que comenzó a trazar los pasos de Linda mientras Mark desempeñaba el papel del marido inconsciente. En la noche del 14 de marzo, mientras las sombras se extendían por su sala de estar, Mark se sentó solo, bebiendo una taza de té que ya estaba fría. Su corazón latía con fuerza mientras hojeaba fotografías y documentos cuidadosamente ordenados en su computadora. Cada imagen era un testimonio de mentiras que habían sido desenmascaradas. Su determinación solo se fortaleció con la evidencia. Un cuadro pintado el 7 de marzo mostraba claramente la enmarañada red de engaños de Linda, confirmando las sospechas que esperaba que estuvieran equivocadas. A medida que los días se convertían en noches, la traición remodeló su percepción de las últimas 3 décadas. Pequeños momentos, gestos que antes traían calidez, se congelaron con su nuevo significado. El final de marzo prometía una conclusión, en la que los aliados de Mark, abogados, confidentes, papeleo decidido, culminarían en un enfrentamiento que Linda no podía eludir. Al construir esta nueva narración de su vida, Mark fue sorprendido por una extraña sensación de alivio. Aunque el dolor era innegable, el abuso de confianza era profundo, la claridad que ahora tenía era liberadora. Escribía notas. Cada palabra cristalizaba su determinación. Los diálogos que le presentaría a Linda, ensayados innumerables veces bajo la apariencia silenciosa del anochecer. Con abril acercándose, Mark supo que el primer paso estaba justo más allá del umbral de la fortaleza y la vulnerabilidad. Reflexionó sobre cómo dirigirse a los alumnos que, sin saberlo, serían testigos de las consecuencias, con amabilidad y concentración. Su papel como maestro, una figura de estabilidad y cuidado, juró, permanecería intacto por la agitación personal. El aula debe ser un puerto de calma en medio de su tormenta personal. Mark sacó fuerzas de su determinación, imaginando un futuro diferente que ahora era desalentador pero tentadoramente cercano. Sería una vida reconstruida sobre la base de la honestidad y la lealtad, valores que Mark había mantenido firmes a lo largo de su propia vida y que continuaría enseñando a sus alumnos, a pesar de las tribulaciones personales. Al amanecer del 4 de abril, la decisión se sintió menos como una huida y más como una reclamación. Se preparó para ejecutar su estrategia, entendiendo que los finales y los comienzos a menudo se disfrazaban el uno dentro del otro, transformando el caos en un lienzo para el potencial. La fuerza silenciosa de Mark resonaba en su interior, como un faro que iluminaba el camino hacia adelante, más allá de la traición y hacia el renacimiento. Con la resolución grabada en su corazón, Mark miró hacia el patio de la escuela, donde los niños jugaban con despreocupado abandono. Sus risas resonaban con la promesa de esperanza. Aunque su viaje personal estuvo envuelto en complejidad, su alegría fue un recordatorio vibrante de la resiliencia inherente a la vida. La búsqueda de la verdad y la renovación lo guiaría, paso a paso, hacia un futuro que ahora estaba listo para enfrentar de frente. Parte 3. Una revelación en el espejo. Descubrir la asombrosa verdad sobre la doble vida de Elaine fue como desentrañar un complejo tapiz donde cada hilo conducía a otro secreto oculto. Para comprender completamente lo que se estaba desarrollando, me di cuenta de que necesitaba un plan de juego, una estrategia que me permitiera mantener mi papel como educadora escolar mientras enfrentaba de manera encubierta esta crisis personal. El equilibrio entre estas dos funciones exigía un enfoque meticuloso. En mis años como profesor dedicado, con frecuencia les he dicho a mis estudiantes sobre la importancia de comprender todos los elementos de una narrativa, motivaciones de los personajes, conflictos, resoluciones.
Lo que no sabía era que pronto estaría desplegando esta misma mentalidad analítica en mi vida. Mi rutina diaria proporcionaba un marco consistente, una fachada tranquila bajo la cual podía reunir tranquilamente pistas que me llevarían a la verdad. Los martes por la tarde eran cruciales. Las reuniones de personal, que se extendían hasta primera hora de la tarde, se convirtieron en mi inesperada coartada. Me permitieron ampliar mis consultas, lo que me dio ventaja sobre mi horario típico. A menudo me quedaba en la biblioteca después de las reuniones, fingiendo perderme en los recursos educativos, cuando en realidad, mi mente daba vueltas a los descubrimientos recientes o revisaba los mensajes de un investigador privado. A medida que comencé a recopilar pruebas discretamente, necesité comprender el panorama más amplio. Elaine tenía su propia rutina compleja. Muchas noches eran consumidas por su exigente régimen de ejercicios. Después de sus entrenamientos, a menudo regresaba tarde a casa, alegando agotamiento físico. Al principio, descarté su fatiga como la tensión natural del ejercicio, pero ahora, conociendo su engaño, todo se sentía como un acto cuidadosamente seleccionado. Fue durante estas tardes cuando mis investigaciones dieron sus frutos. Aprovechando las noches, cuando Elaine se dormía temprano por un supuesto cansancio, escudriñaba su mundo digital, correos electrónicos y cuentas de redes sociales. Falaa o traducir para esa pos múltiples tentativas, el creciente vacío entre nosotros, uno que ninguno de los dos había abordado pero que ambos sentían. Sus palabras fueron honestas, crudas, una súplica de comprensión y reconciliación que me golpeó en lo más profundo de mi alma. Nunca fue mi intención lastimarte, confesó en la nota. Las palabras se hicieron eco de su sinceridad. Construimos una vida juntos, y anhelo la asociación que alguna vez tuvimos. Hay momentos que no puedo ignorar, sentimientos que necesito confrontar, pero no sin ti a mi lado. El peso de su carta se asentó sobre mis hombros, mezclándose con las insinuaciones anteriores que había discernido, señales que había leído mal o que había decidido ignorar. Una danza de culpa y empatía se desplegó en mi interior, y me di cuenta de que el conflicto no era solo de traición, sino de falta de comunicación. El aire se volvió más pesado. El oscuro estudio contenía sus propias historias mientras absorbía sus palabras. Cada frase desmantelaba la fortaleza que había fortificado con sospechas y dolor, exigiendo introspección y perdón a cambio. En ese momento, escuché que se abría la puerta principal. Los pasos de Simone eran suaves, inseguros, al entrar en la casa. Me levanté para recibirla, con la carta en una mano, el puente tácito que nos separaba. Vaciló un momento al verme. Su expresión era de inquietud y resolución, un complejo juego de emociones que reflejaba las mías. Lucas, empezó ella, con voz firme pero delicada, enhebrando el silencio entre nosotros. No esperaba que volvieras a casa tan pronto. Yo tampoco lo planeaba, respondí, acercándome más, sosteniendo la carta con ligereza, como si fuera la esencia misma de nuestra verdad. Nuestras miradas se encontraron y, por primera vez en mucho tiempo, vi a la mujer de la que me había enamorado, la mujer con la que había prometido viajar por la vida. En ese momento, el tiempo parecía suspenderse, envolviéndonos en una historia compartida que exigía su merecido. Simone. Luché por encontrar las palabras. La frustración de los malentendidos enterrados durante mucho tiempo se enredó en mis pensamientos. Esta carta. Lo sé, interrumpió ella suavemente, con una pequeña sonrisa rompiendo su compostura. Es todo lo que tenía que decir. Comprendo, aventuré, luchando con una resolución inesperada. En algún momento del camino, las palabras importantes no se dijeron. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, y me di cuenta de que esta confrontación era un comienzo en lugar de un final. Juntos, pudimos navegar por los mares agitados de nuestra historia compartida y redescubrir el amor que había sido eclipsado por los desafíos de la vida. Nos quedamos allí, con la casa rodeándonos como testigo silencioso, mientras nuestro compromiso tácito con un futuro más fuerte y abierto echaba raíces. El crepúsculo que se avecinaba susurraba promesas de nuevos comienzos y, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza se entretejió en el tejido de nuestra narrativa. A medida que la noche nos envolvía en su reconfortante abrazo, la abracé fuertemente, ambos listos para recorrer el camino desconocido hacia adelante. Nuestra historia no había terminado con una traición, sino que surgió con la promesa de ser redescubierta y reparada. Juntos, nos adentramos en la noche que se desarrollaba,
reavivando la luz dentro de las sombras de nuestro pasado. Jason se sentó en silencio en la mesa de la cocina, mirando la pila de papeles frente a él. El sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor a través de la ventana, pero la habitación se sentía fría y vacía. Su mente se desplazó a la semana pasada, cuando finalmente reconstruyó las señales que habían estado allí pero que habían pasado desapercibidas durante tanto tiempo. En retrospectiva, parecía casi obvio. Marle se había distanciado, su risa había desaparecido y sus ojos siempre llevaban un peso invisible. Era el peso de un secreto, ahora revelado. Recordó el comentario casual de su hermano, sugiriendo que Marle pasaba más tiempo en el gimnasio de lo que parecía necesario, especialmente dada su constante queja de agotamiento. La curiosidad de Jason se apoderó de él, lo que lo llevó a instalar un pequeño rastreador GPS en el auto de Marle, no porque no confiara en ella, sino porque necesitaba saber por qué. Después de todo, su matrimonio, construido a lo largo de décadas, merecía claridad. Como profesor de ciencias en la escuela secundaria, los días de semana de Jason eran predecibles, con las tardes de los jueves dedicadas a las reuniones del departamento, lo que lo mantenía alejado hasta altas horas de la noche. Por extraño que parezca, siempre era en esos jueves cuando Marle afirmaba ir al gimnasio un poco más fuerte, jadeando mientras se metía en la cama más tarde cada noche. Pero sus sospechas ya no eran sospechas, sino que se habían confirmado de las maneras más innegables. Sacando su teléfono, Jason revisó los registros del GPS. Cada punto en el mapa era un recordatorio del engaño que se había desarrollado en silencio. Había seguido las coordenadas el jueves pasado, lo que lo llevó a un hotel de lujo al otro lado de la ciudad. Allí, vio el auto de Marle en el estacionamiento y su corazón se hundió. Fue el ancla que lo arrastró a las profundidades de la traición. Aún así, no la confrontó de inmediato. En cambio, se dedicó silenciosamente a recopilar la información que necesitaba, visitando a un abogado de manera discreta y salvaguardando metódicamente sus finanzas. Jason sabía que cuando llegara el momento, tenía que estar preparado para cerrar un capítulo de su vida y comenzar otro, aunque no era un viaje que hubiera previsto emprender solo. Irónicamente, mientras hacía malabarismos con la enseñanza, las reuniones y la recopilación de pruebas, se encontró pasando cada vez más tiempo en un banco solitario del parque cerca de la escuela. Era un pequeño santuario en medio del caos en el que su vida se había sumido. Los patos del estanque parecían ofrecer una especie de comprensión silenciosa, entrando y saliendo del agua con una gracia que él ansiaba. Las campanas de la escuela resonaron en su memoria mientras recordaba lo simples que habían sido las cosas años atrás, cuando nació su primer hijo. Fue dentro de esas paredes que Jason había tranquilizado a innumerables estudiantes sobre su futuro, alentándolos a través de sus propios momentos de incertidumbre. Ahora, en su propia incertidumbre, esos mismos pasillos parecían burlarse de él, llenos de sus propios consejos que lo instaban a seguir adelante. Cuando llegó el jueves, el momento de la confrontación se acercaba. La bolsa de gimnasia de Marle estaba junto a la puerta, inocente pero cargada de la verdad que ya no podía ignorar. Se sentaron uno frente al otro a la hora del desayuno, Marle bebiendo su café, con los ojos fijos en cualquier cosa menos en él. Era como si sintiera que la inminente conversación pendía pesadamente entre sorbos. Marle, empezó Jason, con voz firme pero teñida de la gravedad de lo que había que decir, tenemos que hablar de nosotros. Sus ojos se congelaron a mitad de la mirada, y la fachada que había mantenido durante meses se fragmentó a su alrededor. Tal vez sabía que este momento llegaría, pero esa comprensión no hizo nada para disminuir el impacto de su llegada. Mientras hablaban, el aire de la casa cambió, una tormenta de emociones se gestó a medida que cada palabra tiraba de los hilos de su vida. La negación inicial de Marle rápidamente dio paso a una admisión llorosa, y el peso de su honestidad chocó con la ira y el dolor que Jason sentía. Era una danza dolorosa y necesaria en torno a la verdad, y aunque Jason había anticipado lo que ella diría, escucharlo era una batalla completamente diferente. Jason escuchó, con el corazón palpitante, asimilando cada confesión con un movimiento de cabeza silencioso. Muchos factores, como las experiencias de vida individuales y los desafíos inesperados, jugaron un papel en el desmoronamiento. Sin embargo, decirlo en voz alta no amortiguó el golpe. El sol se estaba poniendo mientras hablaban, proyectando largas sombras mientras comenzaban a discutir el futuro inevitable. Dentro de esa conversación, en medio de la ira y las lágrimas, había un destello de comprensión. Ambos se habían distanciado,
atrapados en las corrientes de la rutina y las expectativas insatisfechas. Al cerrar la puerta a esa emotiva conversación, Jason sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Era la conclusión de un largo viaje en el que Bob nunca deseó embarcarse, junto con la anticipación inestable de caminos inexplorados más allá. Las opciones aún no estaban claras, y un futuro separado era desalentador, pero la verdad, inquebrantable y cruda, ofrecía a ambos un camino a seguir, fragmentado pero posible. Descubrir secretos enterrados dentro de un matrimonio de larga data era algo que nunca imaginé. Después de 3 décadas unida a la mujer que creía conocer por dentro y por fuera, me topé con una realidad que no podía ignorar. Con el corazón apesadumbrado, comencé una misión clandestina para reunir pruebas innegables de la infidelidad de Lara. El proceso fue metódico y discreto, el medio para un fin inevitable, temía. Durante más de 30 años, Lara había sido mi compañera en todas las cosas, pero ahora me enfrentaba a la dolorosa verdad de su traición. En aquellos días, compaginaba las emociones con mi carrera como educadora. Mi papel como maestra de primaria me permitía un horario predecible. La monotonía de los académicos y las campanas de la escuela se convirtieron en mi refugio. Los martes, las reuniones se prolongaban hasta la noche, lo que me permitía una pequeña ventana para escapar de la contemplación. Rara vez llegaba a casa antes de las 7, lo que me permitía a Lara y a mí breves momentos antes de que su agotamiento se apoderara de ella. Su nuevo entusiasmo por la forma física parecía agotarla por completo, y ahora me preguntaba si ese cansancio era genuino. En la tranquila soledad de mi mente, ideé un plan. A medida que cada prueba descubría su duplicidad, un tapiz de engaño se desenredaba ante mí. Nuestro panorama financiero requería un examen. Protegía mis bienes con una ferocidad que no me daba cuenta de que poseía. Los pasos pragmáticos fueron cruciales, pero emocionalmente tortuosos. Cada nuevo descubrimiento era más profundo, pero paradójicamente reforzaba mi determinación de enfrentar lo que fuera que se avecinaba con claridad y respeto por mí mismo. A medida que se acercaba el día del juicio final, Lara permanecía felizmente inconsciente de la tormenta que me preparaba para desatar. Las fotos íntimas, los mensajes con marca de tiempo, pintaban una narrativa demasiado vívida para la negación. Mi determinación se endurecía con cada momento que pasaba, las visiones de un futuro fracturado atenuado por los destellos de una vida reconstruida. La intersección del pasado y el presente nubló momentáneamente mi percepción, pero no mi determinación. Al entrar en acción, supe que la confrontación era inminente. Y entonces llegó el momento. Confrontar a Lara cambió el guión de nuestras vidas. Su incredulidad inicial se transformó rápidamente en una actitud defensiva, un aluvión de falsedades manchó su conciencia. Puse los cimientos para nuestra separación, una decisión inevitable consecuencia de su camino extraviado. Mis pruebas cuidadosamente seleccionadas desentrañaron su fachada. No ofrecí ningún compromiso, manteniéndome firme en el precipicio de una nueva existencia. La mujer que tenía ante mí, una desconocida adornada con rasgos familiares, era ahora solo un capítulo definido por la traición. Las secuelas sirvieron como conclusión y comienzo. Mi corazón aprendió a reconciliar el amor con el amor perdido. Con la disolución de nuestra unión llegó la realización de la fuerza personal, de redefinir la vida en mis propios términos. La traición fue profunda, pero iluminó un camino hacia la liberación. Al cerrar este capítulo, recuerdo que la traición, por dolorosa que sea, allana el camino para una comprensión renovada del propio valor. Si has encontrado mi viaje tan intrigante como desalentador, considera suscribirte a este canal. Acompáñame a explorar más historias de resiliencia, transformación y el espíritu humano en su máxima expresión.